mostrarle todo lo que hemos visto en estos años. Se reunieron en La Paz el 10 y 11 de junio para debatir, analizar y finalmente lanzar esta campaña regional denominada No a las represas en la Amazonía, sí a la vida. Voy a pedir plano general, por favor, porque nos sentimos honrados con la presencia de los representantes de la vida amazónica. ¿Cómo está Daniela Divapuri, representante Comunidad San Miguel del Bala? Qué gusto, compañera, bienvenida. Buenas noches, mi nombre es Daniela Divapuri y represento a las mujeres indígenas de la comunidad San Miguel. Muchísimas gracias. Enseguida vamos a conversar con más detalle. Juan Carlos Ojopi, Comité de Defensa de la Vida Amazónica en la cuenca del río Madera. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, complacido con la cobertura que ustedes nos dan para que el pueblo boliviano conozca nuestra propuesta sobre la defensa que ya usted ha mencionado. Y han visto que no están solos, Ese es el impulso mayor que tenemos. Nuestra fortaleza es que los medios de comunicación que un poco aislados se encontraban hasta esta fecha, ahora nos dan una cobertura que es pues para poder aprovecharla y poder hacer conocer y comunicar al pueblo boliviano lo que es una represa en la Amazonía. Muchas gracias, don Juan Carlos. Don Erlan Domínguez, también del Comité de Defensa de la Vida Amazónica en la cuenca del río Madera. Muchas gracias. Importante trabajo el de ayer, de hoy día, muy intensas las jornadas, ¿no? Sí, muy buenas noches al Canal 13, también al sistema universitario, ¿no?, que nos está dando el apoyo tanto en la parte técnica, ¿no?, y también a todos los medios de comunicación que nos han dado la cobertura, ¿no? Muchas gracias. Vamos a conversar con mucho detalle y, como siempre, agradecerle a Alex Vilca por acompañarnos, representante, vocero de las mancomunidades Río Beni y Quiquibey, un activista, es la voz de los hermanos indígenas que muchas veces por ciertas dificultades y la distancia no pueden estar de manera permanente en La Paz, pero tienen un gran representante, un joven como es Alex Vilca, que ha sido incluso hasta víctima de una serie de acusaciones de parte de quienes se han visto afectados, ¿no?, con todas las denuncias que se han hecho desde las organizaciones. Gracias, Alex, como siempre. Pues gracias, Jimena, a toda tu audiencia en la ciudad de La Paz y a nivel nacional y seguramente también más allá de las fronteras, pues por permitirnos este espacio y poder expresarle al pueblo boliviano y a la comunidad internacional sobre lo que está aconteciendo no solo en nuestro país, sino también, como en este evento, se ha tocado mucho lo que está pasando en Colombia y Brasil, ¿no? Pudieron intercambiar, ¿no?, las experiencias de lucha, la resistencia frente a todos estos megaproyectos hidroeléctricos, ¿no? Bueno, sí, venimos ya haciendo muchos ensayos sobre encuentros. De hecho, Ríos Vivos de Colombia estuvo ya visitando el río Beni, donde se construirían las mega hidroeléctricas Chepetel-Bala. Estuvieron también en Rositas, en el Río Grande, donde se va a hacer este complejo hidroeléctrico. Lo propio con los hermanos del movimiento de afectados por represas de Brasil, del MAP, que también estuvieron en ambas cuencas. Entonces acá ya empieza un poco a articularse con mayor solidez, y ese resultado es acá los hermanos que vienen de quienes serán afectados si se construyen estas mega hidroeléctricas, tanto la Riberao, que sería la binacional, y Cachuela Esperanza, que están en el norte de nuestro país, ¿no?, casi en la frontera con Brasil. Gracias, Alex. Daniela, usted ha podido ver, compañera, que en cuestión de los pueblos indígenas, de las personas que habitan en estos territorios, se ha ido procediendo con los gobiernos, los estados que han apostado a las mega represas de manera sin consultar. Han ido con fuerza, en algunos momentos presionando, sin escuchar las voces de quienes viven ahí. Ese es un común denominador, todos comparten esa misma experiencia, ¿no? No les consultan, prácticamente hacen y deciden desde el gobierno y no respetan a los que viven, a los que son dueños de esa tierra. Sí, eso es muy preocupante, ¿no?, para nosotros, las comunidades, ¿no?, que somos especialmente muy afectados en esa parte, ¿no?, de las represas, porque nosotros vivimos de nuestra agricultura, ¿no?, y somos muy afectados y tampoco nos preguntan, no nos hacen valer nuestros derechos, ¿no? Eso es lo que puedo decir. En algunos casos, algunas denuncias que nos llegaron hasta el canal, por ejemplo, hasta el programa Jaque Mate, es que hasta los engañan, ¿no?, con las famosas consultas y se aprovechan de la buena fe de los pueblos y de las comunidades. Sí, bueno, eso
Eso sí, eso es verdad, eso pasa no porque nos toman, digamos, como le estoy diciendo, no nos hacen valernos nuestros derechos que tenemos nosotros, ¿no? Y por eso es que estamos donde estamos ahorita, ¿no? Para que nos escuchen y así nos hagan respetar nuestros derechos. Generalmente cuando se dan estas situaciones de las represas obligan a las comunidades a desplazarse, a abandonar sus territorios, los obligan a dejar su hábitat, en fin, se ven obligados precisamente con estas decisiones, ¿no? Efectivamente, la forma que utilizan no es la más correcta. Debería haber una planificación, una consulta. La consulta previa no es cuando ya está realizado el proyecto. Debería hacerse, el gobierno piensa o tiene una propuesta de una construcción en determinado. Se debería hacer primero el inventario, luego de qué capacidad tiene para generar, ¿no?, determinada cantidad de energía el río, ese cauce hídrico, y luego ya venir la consulta si es que el informe técnico del inventario le dice que hay determinada cantidad para poder generar eléctrica en ese curso de ese río. No lo hacen, y si lo hacen, alteran, ¿no?, todo lo que es el estudio que haga favorable para que se piense que el gobierno sí lo está haciendo dentro del marco de la legalidad, pero todo siempre está inventado. No hay un estudio real, convincente, de que sí el medio ambiente va a ser respetado, no solamente a través de los espacios comunitarios y sus territorios, sino a través de la misma naturaleza que debe ser tomada en cuenta. Yo he tenido incluso entrevistas con representantes de ENDE cuando se estaban analizando los estudios de las represas supuestas que querían hacer de Cachuela Esperanza, y uno de ellos, cuando dice que no le importan los pececitos, dice, cuando le digo, ¿y ustedes por qué no han tomado en cuenta este tema? A nosotros no nos importan los pececitos. Eran los ingenieros de ENDE. O sea, a ellos no les interesa la naturaleza, les interesa el mercantilismo. No han concebido, ¿no?, generalmente ninguna empresa ni los gobiernos que ahora están, tanto Brasil y Bolivia, han concebido un proyecto hidroeléctrico, ya sea en nuestra región amazónica o en el Bala o en los otros que están, con un estudio serio de darle esta necesidad energética a la región a través de propuestas, de proyectos que sí le den la satisfacción de esa energía, pero no pensando en el mercantilismo. Y eso hace que nos agranden un proyecto cuando nuestra necesidad es pequeña, y lo demás va a ser simplemente para destruir la naturaleza y venderlo a costos que después ni va a ser ni favorable para el mismo país ni para la misma gente que va a tener que recibir esa energía. Además que hemos visto lo que ha pasado con Colombia, con Brasil, los proyectos empiezan con un monto y generalmente llegan, se duplican y la afectación es tan grande. Por ejemplo, don Erland, yo escuché muchas veces cuando ENDE, a través de videos e información, llegaban a las comunidades, solo les hablaban como información de lo positivo, pero nunca les hablaron de lo negativo, del impacto que puede haber. Solo les llevaron las cosas buenas que según ellos significan las hidroeléctricas, ¿no? Sí, efectivamente así sucede, ¿no? El tema es que nosotros tendríamos que ver que el gobierno, a pesar de que se dice que es un gobierno indígena, campesino, que es socialista, que defiende la economía nacional del pueblo boliviano, ¿no? Creo que todo lo contrario, ¿no? De hecho nos demuestra que está violando nuestros derechos, ¿no?, que nos asigna la Constitución, ¿no?, que además lo hemos conquistado, digamos, justamente, ¿no?, con movilizaciones, con todo un proceso de lucha, ¿no? En Bolivia ha habido una nueva Constitución, un nuevo espacio, una nueva estructura política gracias y precisamente a la movilización de los pueblos indígenas, ¿no? Esto ha empezado el año 1990, ¿no?, con la marcha por el territorio, ¿no? Entonces vemos que en sí, digamos, tiene una concepción de un modelo de desarrollo extractivista, ¿no?, que no está pensando en los recursos naturales, en su conservación, no está pensando en el medio ambiente, en la naturaleza, no está pensando en las poblaciones locales donde estamos los campesinos, estamos los indígenas, están las poblaciones urbanas, intermedias, medias, ¿no?, incluso las ciudades grandes, ¿no?, como La Paz. Entonces,
Yo creo que en sí, digamos, están pensando solamente generar una economía, acelerar la economía del país y también demostrar que tiene un índice de desarrollo económico alto, ¿no? Que están un Producto Interno Bruto elevado, que es un país que se está desarrollando, pero en realidad, digamos, es falso, ¿no? Porque si vemos tanto aquí en La Paz o en la Amazonía, no hay tal desarrollo, ¿no? Todo lo que ha desarrollado son las infraestructuras, carreteras, puentes, caminos, escuelas, estadios y coliseos, ¿no? ¿Por qué no vemos un desarrollo productivo, digamos, ¿no? Sostenible. Siendo que nuestro país, digamos, antes teníamos una producción del 70% lo producíamos los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, era una producción familiar. Ahora resulta que el 70% lo estamos comprando, ¿no? Y el 30% lo estamos produciendo, ¿no? Entonces vemos, de hecho, digamos que se está desarrollando un modelo económico en nuestro país extractivista, ¿no? Que está favoreciendo totalmente a los capitales transnacionales, ¿no? A los chinos, a los americanos, a los europeos, ¿no? Entonces yo creo que es toda una retórica y un engaño que está haciendo con el tema, digamos, de desarrollo. Y esto lo demuestra, digamos, con el tema de los proyectos hidroeléctricos. Son 5 proyectos hidroeléctricos que están planificando, ¿no? Que ya hay 2 construidos en la cuenca del río Madera, San Antonio y Girao, ¿no? Ahora 5. Si 2, ¿qué nos ha causado? Una inundación del 2014 que afectó a más de 10.000 familias en el departamento Beni y Palma. Claro, sí, sí. Más de 50 personas han fallecido, ¿no? Por diferentes circunstancias que ha provocado la inundación, ¿no? Y grandes pérdidas económicas, ¿no? Recursos naturales y consecuencias que hasta ahorita estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo sería 5 más que tienes planificado? Riverón Preto, que sería binacional, Cachola Esperanza, El Bala, Chepete y Rosita, todo en una cuenca del río Madera, ¿no? Sí. Entonces, porque todos estos ríos son afluentes del río Madera, ¿no? El Madre de Dios, el Beni, el Río Grande. Entonces vemos que esta afectación, digamos, que está causando estos proyectos es grande, ¿no? No es solamente ahí en Cunto, directamente en las poblaciones afectadas, ¿no? Sino que son en 6 departamentos, ¿no? Va a afectar a toda una serie, ¿no? Y además que estaría provocando grande contaminación ambiental, ¿no? Porque hay un supuesto de que la energía hidráulica, energía producida por las represas, es limpia. Es totalmente falso, ¿no? Es un mito, ¿no? Porque ¿qué es lo que está pasando, no? Al descomponerse la materia orgánica, toda la vegetación está produciendo una gran cantidad de gas metano, ¿no? Que es de 36 a 80 veces más contaminante que el dióxido de carbono, ¿no? Y eso está contribuyendo. ¿Dónde? Ahí nos demuestra el discurso que dice el gobierno de defensa a la madre tierra a nivel internacional, lo plantea, pero de hecho, digamos, aquí está planificando la destrucción de la madre tierra, ¿no? Y bueno, se ha hecho la denuncia a organismos internacionales. Esto ahora es una campaña regional entre Brasil, Colombia, Bolivia, porque si bien se pide transparencia, se pide información, se pide una consulta previa, libre e informada de acuerdo a la propia Constitución Política del Estado, pero también de buena fe. Eso es algo que no se ha hecho durante todo este tiempo. Es más, se ha llevado información totalmente sesgada pese a los reclamos. Se está prácticamente destinando más de 7.000 millones de dólares en un proyecto del cual no tenemos la información suficiente. Y Alex, tú lo has denunciado siempre desde el principio, hasta cuando ENDE estaba ahí, al pedirles explicaciones. Pero esto no debería solo preocuparles a las comunidades, debería preocuparnos a toda la población boliviana. Necesitamos que la gente reaccione por todo lo que significa para todos nosotros. Sin duda. Y eso es lo que justamente venimos, digamos, denunciando los líderes, las lideresas indígenas, quienes, pese, digamos, a la situación difícil en la cual nos encontramos como país, no es sencillo, Jimena, ponerse al frente, porque son intereses enormes, de mucho dinero, es interés de mucho poder económico, político, y pues ya hemos visto
en otros países como Colombia, como Brasil, como México, como Honduras, los líderes, las lideresas son desaparecidos, son asesinados. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque justamente empezamos a reclamar nuestros derechos, a exigirle que los gobiernos, los tomadores de decisiones, cumplan con la normativa. Y en el caso de Bolivia, el artículo 30 de la Constitución Política del Estado, en su numeral 15, es específico, es tácito. O sea, exige a los gobiernos que tienen que llevar adelante esta consulta previa, libre, informada, de buena fe, para lograr un consentimiento. Pero nada de eso está pasando. No ha pasado en el Tibnis, no ha pasado en Rositas, no está pasando en Tariquía, no está pasando en Chepetelbala. La resistencia, de hecho, a la hidroeléctrica Chepetelbala, encabezada por la Mancomunidad, dijo ya en 2016, tras haber visto estas máquinas, campamentos, personal dentro de nuestra casa, dijimos que la consulta para este caso ya es extemporánea, porque deberían habernos consultado al principio, como lo dicen acá los hermanos. ¿Cómo es posible que la consulta se haga cuando todo ya está preparado? Eso y por lo menos los juristas de quienes han explicado estos procesos deberían haber no solo una consulta. Cuando se lanzó la ley o el decreto supremo de 2007 que cataloga a la hidroeléctrica Chepetelbala de carácter prioritario, antes de sacar esta normativa, deberían habernos consultado a los pueblos a ser afectados, pero no lo hicieron. Luego vinieron firmas de contrato para estudio preliminar, luego la firma de contrato para el estudio a diseño técnico final, en el cual se encuentran en este momento. En ninguno de esos casos se hizo la consulta. Entonces dicen que nos van a consultar cuando ya esté terminado todo el proyecto, ¿no?, a diseño final. Pero es así como han actuado todo el tiempo, ¿no? Es así como han actuado. Entonces esto es algo que yo creo que es de conocimiento del pueblo boliviano, pero cuando empezamos a compartir experiencias y testimonios, nos encontramos de que pasó lo mismo con Hidroituango. Allá no se hizo la consulta, no se hizo en Santo Antonio, no se hizo en Jirao. Y seguramente si vamos a analizar caso por caso, nos vamos a encontrar de que es una característica parecida al que están haciendo estos gobiernos en los distintos países. Y tampoco ceden la información. En el caso de Bolivia, la información es un derecho. Deberían, aún tratándose de proyectos supuestamente estrellas, entre comillas, debería ser de conocimiento público, totalmente transparente de cara al pueblo boliviano, pero no lo hacen. ¿Escuchó lo que dijo el presidente? El presidente dijo este fin de semana, Daniela, que la represa Chepetelbala va sí o sí. Sí, eso es una preocupación, ¿no? Pero nosotros estamos firmes y vamos a luchar hasta lo último que podemos hacer, y no vamos a permitir nosotros que se haga la represa, porque ya el 2014 hemos sufrido bastante. Nuestras casas incluso inundadas dentro del agua, imagínense con la represa. Entonces hemos dicho no a la represa, y ahí sí lo vamos a hacer. No a la represa, y es no. Al parecer, usted que mencionó lo de la Asamblea Constituyente el 2009, bueno, nosotros hemos hablado siempre de la Marcha a la Vida 1990, cuando se visibiliza a las comunidades, a los pueblos indígenas. El 2009 la Asamblea Constituyente, en algún momento algunos otros representantes indígenas han dicho acá en el programa que de alguna manera el gobierno del movimiento al socialismo los utilizó en la Asamblea Constituyente para después ponerlos a un lado y decidir con las políticas que ellos se procuraron y se establecieron. Efectivamente, hay muchos ejemplos que podemos dar durante todo este supuesto proceso de cambio que dan testimonio de que han sido utilizados este sector tan importante de la población al que siempre se le debió dar la cabida dentro de las decisiones del pueblo, y que supuestamente este gobierno que le aperturó esos derechos simplemente fue para utilizarlo dentro de su poder, ¿no? Y es esto lo que nosotros debemos remarcar, que a partir de el haber despertado ya los derechos en los pueblos indígenas, pues él tiene que también despertar que el interés no debe ser para solamente el poder del gobierno, sino para repartirlo entre todos los bolivianos. Yo quiero decir que el presidente, con mucho respeto a cualquier presidente de un país, pero si no tiene los conocimientos y la capacidad, ni él ni quienes están en el entorno como ministerio para poder definir política, ¿no?, en cualquiera de los ámbitos para el país,
Y yo lo conozco por algo coyuntural en la parte política. He sido exdiputado, soy exdiputado. ¿Del? Dentro de la gestión 2010-2015, ¿no? En oposición. Entonces conozco los manejos. No se da de verdad una certificación clara, técnica, científica para poder dirigir un proyecto. Se pone a que 2 o 3 asesores dispongan, por decir en el tema de salud, ¿no? Un ejemplo solamente, ¿no? Sobre el SUS, el Sistema Único de Salud. Piensan que está bien concebido, ¿no? Pero igual como eso, todos estos proyectos que están dándonos ahora el motivo para estar presente acá y reclamar los derechos, son también, ni siquiera son concebidos a partir de un sistema boliviano de generar energía. Es justamente ideado a partir de Brasil, del poderío sudamericano que tenemos en la región, ¿no? Entre empresarios, bancos y gobierno. Y hay que decirlo esto, el empresariado pues presenta su propuesta al gobierno brasilero. Este encamina esas propuestas a los gobiernos de la región, en este caso Bolivia, Perú puede ser, para hacerle ver los ojos que por determinado proyecto pueden ingresar a este territorio y sacar el dinero del pueblo. ¿Quién le presta ese dinero para hacer ese proyecto? El Banco Brasilero, uno de los más grandes del mundo, el segundo más grande después de China. Entonces, toda esa información el pueblo lo tiene que conocer. Entonces, a partir de esa triple, ¿no?, institucionalidad, viene la absorción de nuestros recursos, de nuestra economía, porque rota. El empresariado brasilero le tiene que dar el diezmo, ¿no?, al gobierno brasilero que le está haciendo el conducto para determinado proyecto. El banco también tiene que recibir, ¿no?, los beneficios de cobrarle lo que está prestando con intereses. Entonces, este mecanismo lo utiliza no solamente, lo está utilizando en el TICNE, lo está utilizando en Perú, en otros proyectos. Entonces, nosotros tenemos que despertar. No es recién esto que está empezando, nada más que recién lo estamos articulando, ¿no? Las regiones estamos empezando a hacer frente ya de manera conjunta. Bueno, hemos visto que hay muchas similitudes con todas estas medidas que se han realizado en la región. Incluso se ha llegado a dividir a los movimientos indígenas a través de prebendas, de sobornos. Ha habido persecución también y obviamente eso ha sido con el fin de debilitar a las comunidades cuando están en este reclamo. Sin embargo, Alex, en materia de información y todo lo que ustedes han pedido, que se les dé una información clara, por ejemplo, sobre el Chepete y Bala, desde el gobierno central no ha habido absolutamente una sola respuesta para ello. La Universidad Mayor de San Andrés, a pedido de ustedes, ha estado realizando todo un relevamiento de datos y dentro de 2 semanas va a brindar una información completa al país entero y obviamente a ustedes. Así es. Y bueno, eso es un primer momento, creo, fundamental para el pueblo boliviano, porque se va a tener, digamos, un análisis desde la otra cara, porque lo que se ha conocido hasta ahora son estudios que favorecen al gobierno, Geodata, Servicón, quienes han estado haciendo estos estudios. Pero obviamente son las mismas empresas las que están con ellos. Claro, ellos son juez y parte. Claro. Entonces, no podemos confiar en esa información. Y lo que la universidad está haciendo es un poco interpretar técnica científicamente esos datos para que podamos nosotros tener mayor consistencia justamente en la lucha y la defensa, ¿no? Y yo creo que desde ahí que el gobierno lo que hace también es acallar a las instituciones que promueven la ciencia, la investigación, la tecnología, porque no les conviene. Lo que explica el hermano acá es que hay intereses enormes detrás, ¿no? Grandes entidades bancarias, grandes transnacionales, quienes van a ejecutar estas obras, y los gobiernos que obviamente pues reciben una parte importante también por la firma de esos contratos. Entonces, el caso de San Antonio y Jirau es algo que está envolviendo en temas de corrupción por lo que ha pasado ahí con los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff. Entonces, eso seguramente cada vez se hará también público y vemos que en Ecuador, por ejemplo, también se hicieron 8 mega hidroeléctricas con un costo de 19.000 millones de dólares, y allá hasta el vicepresidente está de ese país prácticamente en temas de juicios por esta malversación de fondos. Entonces, lo que tenemos que hacer los bolivianos es despertar ante esta cantidad de proyectos. En el caso de Bolivia son 22 megaproyectos hidroeléctricos. Estamos hablando, más que Ecuador, de 30.000 millones de dólares. Eso es
2 veces más, eso sería triplicar la actual deuda externa, que son 10.000 millones de dólares. Pero quizás eso no debería ser tanto la preocupación. Debería preocuparnos el hecho de que estas obras, en el caso de cuatro mega hidroeléctricas Jimena, Chepete, El Bala, Cachuela, Esperanza y Rositas, estarían inundando, decía ya en alguna oportunidad, 2.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Claro. Y imaginemos cuánta riqueza se estaría perdiendo debajo del agua. Así es. Mucho más que estos 30.000 millones de dólares que se están pensando prestar de algún lado para invertir en 22 megarepresas. Entonces, la situación es bastante compleja. Entonces, esta información va a ser contundente, va a ser importante y una invitación a que se siga produciendo información de esa categoría. Así es, un equipo multidisciplinario de investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés está preparando ya este informe y, como lo dice Alex, y los representantes de las comunidades y mancomunidades lo tendrán en 2 semanas y obviamente estarán acá en el programa para conocer todos los detalles. Muchas gracias, Alex. Gracias Daniela, por haber venido al programa, también don Juan Carlos, un placer, don Erlan Domínguez también, muchísimas gracias y gracias, Alex, como siempre. Bueno, nosotros nos vamos a ir a cumplir con nuestros anunciantes, aguárdenos unos segundos, por favor. Enseguida regresamos. El representante boliviano en La Voz México, Leo Rosas, también estaremos con Alice Guimaraes, actriz del Teatro Los Andes. Hay una invitación espectacular para este domingo 16 en el Teatro Nuna. Aguárdenos que tenemos mucho para compartir con ustedes y también estarán los ganadores a Mejor Intérprete y Mejor Canción del Festival Viña del Mar 2019 acá en el programa. Mucho enseguida, luego de la pausa. En instantes vuelve la programación de TVU. Ningún ser humano que tenga a Dios y tenga libros tiene derecho a considerarse falto de amigos. En domingo, a las 14 horas, Expresarte. Historias de vidas extraordinarias de gentes que aportan a nuestra sociedad. Una producción de la carrera de Comunicación Social de la UNSA. Contacto Ciudadano. Envíanos tu video o tu fotografía. Denuncia, informa, comparte con nosotros desde cualquier parte del país. Contacto Ciudadano. WhatsApp 772-71479. La nueva televisión universitaria. Tú también empadrónate. Del 31 de mayo